¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! En Caracas, largas filas en algunas zonas populares protagonizaron una jornada electoral decisiva para Venezuela. Más de 20 millones de electores estaban llamados a las urnas para decidir sobre su futuro político. Los comicios han transcurrido en calma y tranquilidad, según observadores internacionales, incluido el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. El presidente Nicolás Maduro, en busca de la reelección, consideró la jornada como un día histórico. Y hoy es un día histórico, que nadie se pierda este día histórico. A levantarse tempranito, los que no se han levantado, a prepararse en familia. Hoy tiene que ser un día de la familia democrática venezolana. Maduro denunció los intentos de Estados Unidos y sus aliados para impedir las elecciones y prometió respetar los resultados. Ha habido una presión feroz para tratar de manchar las elecciones venezolanas y no pudieron. Para tratar de detener las elecciones en Venezuela y no pudieron. Y yo dije, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo habrá elecciones y aquí estamos en elecciones. Esperemos que el pueblo se manifieste y la voluntad del pueblo venezolano la haremos respetar. El principal rival de Maduro, Henry Falcón, denunció irregularidades en el proceso de votación. Tras exigir al Consejo Nacional Electoral que corrigiera inmediatamente las violaciones, el exgobernador abogó por dolarizar la economía, revertir las expropiaciones y aceptar la ayuda humanitaria. Hemos venido a asumir este compromiso con el país, este reto, este desafío histórico frente a la situación de tragedia que vive Venezuela. Otro candidato, el pastor Javier Bertucci, denunció también violaciones electorales, mientras pidió a los venezolanos acabar con lo que llamó una pesadilla para su país. Vamos a deshacernos de este gobierno, vamos a deshacernos de esta pesadilla hoy. Hoy es el día, no hay otro día. El día para cambiar el futuro de este país es hoy. Aunque la mayoría de los sondeos pronostican un empate técnico entre Maduro y Falcón, una alta abstención de la oposición podría favorecer al presidente, dado que el chavismo cuenta con un voto fuerte del 25% del electorado según sondeos. Rocío Hurtado con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Programa económico que le da la reelección al presidente Nicolás Maduro. A ver cómo se llegó a este punto. Dar continuidad al Plan de la Patria 2019-2025 será el eje central del nuevo periodo presidencial que asumirá el presidente Nicolás Maduro para consolidar la paz en Venezuela. Para ello, plantea fortalecer los programas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela, el cual tiene como meta la entrega de unos 40.000 nuevos hogares. Por eso yo he aprobado los recursos, toma nota, Luis Rojas, para construir 90.000 nuevas viviendas para el pueblo del Estado Sucre, para el sistema de carnet de la patria. Al mismo tiempo, incrementará las asignaciones económicas a fin de resguardar a la familia venezolana frente a la guerra económica impuesta por la derecha y factores internacionales. Abrirle el camino a la renovación económica de la patria, a un gran cambio económico necesario para Venezuela. Otra de las metas planteadas por el mandatario es superar los 3.200.000 adultos mayores beneficiados durante el 2017. Igualmente, ha dicho que fortalecerá el seguir atendiendo a millones de hogares a través de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. En materia económica, el gobierno garantiza incrementar los programas de inversiones en áreas claves para el desarrollo del país, con lo cual, además de reactivar la economía y el sistema financiero, hará frente al bloqueo económico internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Los venezolanos están llamados a las urnas para decidir quién va a liderar el país durante los próximos 6 años. Además del presidente, los ciudadanos están eligiendo a los miembros de los consejos legislativos. Desde el Consejo Nacional Electoral anuncian que se puede observar una gran participación de los votantes. Eric Ortega Zanoja nos brinda más detalles en directo. Erika, qué gusto en saludarte. ¿Cómo transcurre entonces la votación en Venezuela? Bueno, la jornada ha transcurrido con total normalidad. A esta hora nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Caracas, especialmente en el Liceo Andrés Bello. Aquí ha fluido sin ningún tipo de inconvenientes los votantes que han ejercido su derecho al sufragio durante toda la jornada. Recordemos, más de 20 millones tienen la oportunidad de votar durante este domingo, no solo por el presidente que va a gobernar a Venezuela desde el 2019 hasta el 2025, sino también por las personas que estarán conformando los consejos legislativos regionales y que de hecho se han postulado más de 1000 en todo el país. Les podemos comentar que el día de hoy se cumple, por ejemplo, 1 año del momento en el cual fue asesinado Orlando Figuera, en medio de estos sucesos de violencia que en el año 2007 condujo la oposición para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro. 1 año después, es por la vía democrática que los venezolanos tienen la oportunidad de dirimir sus diferencias. En ese sentido, les podemos recordar que hay sectores de la oposición, partidos políticos que han decidido no participar en estos comicios y han hecho llamados a la abstención. Pero hay otros que sí se están postulando. De hecho, aparte del candidato a la reelección, hay 3 más y todos ellos tienen la oportunidad de presentarse ante las urnas durante este domingo. El ambiente que se ha vivido en Caracas es de plena tranquilidad. En países como Australia, China y parte de los países europeos, debido al uso horario, ya han ejercido su derecho al sufragio. Sin embargo, solamente se podrán conocer los resultados a partir del momento en que sea emitido el primer boletín por parte del Consejo Nacional Electoral. Todo el proceso dura aproximadamente 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral siempre establece que solamente se podrán cerrar los centros de votación cuando haya ejercido su derecho al sufragio el último votante que esté en cola. Por eso, generalmente en estos procesos es a eso de las 8 de la noche cuando se cierra definitivamente el proceso, y será la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena, la que diga entonces a partir a eso de las 10 de la noche hora local de Venezuela cuál fue la decisión del pueblo de Venezuela. Diana. Esperamos entonces toda la información desde Venezuela y que transcurran, por supuesto, las elecciones allí. Muchas gracias por el reporte tan completo, Erika. Me voy con otra frase del ministro de la Defensa, decía: ha triunfado la paz. ¿Quién no quiere ese camino para Venezuela? Quienes le hacen la guerra económica. Hemos estado esbozando ya la cuestión económica, también esta guerra económica usada por estas fuerzas de la derecha como instrumento de la política, buscando desgastar a este pueblo, buscando proyectar la imagen de un gobierno ineficiente que no responde a las necesidades de la población. Sin embargo, el gobierno bolivariano no se ha doblegado y pese a todas las dificultades sigue defendiendo las conquistas del pueblo, y algo muy importante, sigue sumando inversión social. Si revisan lo que hablábamos recién con nuestro invitado, evidencia, porque para tener un debate serio hay que tener evidencia en la mano. Si revisan evidencia de los gobiernos de la región, cuánto destinan a inversión social y cuánto se destina aquí en Venezuela, van a tener un indicador muy, muy claro allí para poder hacer entonces ese análisis respectivo. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, la derecha ha implementado todo tipo de acciones desestabilizadoras para retomar su espacio de acción en el país. Además de un golpe de Estado, lanzó una feroz guerra económica que tuvo su cúspide en 2002.
con el paro empresarial y el sabotaje petrolero. Tras el fallecimiento de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder, la derecha pensó que la revolución bolivariana tenía las horas contadas. Para el pueblo y gobierno empezó entonces una prueba de resistencia ante una guerra de desgaste prolongado. Empresas de producción y distribución articuladas con los grupos de poder económico acapararon los productos básicos, haciéndolos desaparecer de los supermercados para terminar en manos de una red especulativa en el mercado del contrabando. Los anaqueles vacíos y los precios inflados de las reventas en las calles fomentaron la zozobra social, así como las colas para adquirir los productos a precio regulado que garantiza el gobierno. A esto se suman la mafia del dólar ilegal, el contrabando de extracción, las sanciones contra estatal petrolera PDVSA por parte de Estados Unidos, el conflicto fronterizo con Guyana, o mejor dicho con la estadounidense ExxonMobil por las riquezas del Esequibo, y el asedio de las calificadoras del riesgo en el mercado internacional. Cuando el precio del oro negro cayó en 1985, la derecha que en ese momento gobernaba en Venezuela endeudó al país y asfixió al pueblo con recortes impuestos por el Fondo Monetario Internacional, lo que provocó en febrero de 1989 la explosión social conocida como el Caracazo, una rebelión popular que fue brutalmente reprimida por el Estado. En cambio, el gobierno bolivariano ha respondido a los desafíos con voluntad política, al garantizar estabilidad cumpliendo con los compromisos internacionales, continuación y fortalecimiento de los programas de protección social, lucha por la recuperación del salario real, entre otras. Frente a esta guerra continuada, el gobierno y el pueblo bolivariano contraatacan, garantizan las conquistas sociales y continúan resistiendo. Bueno, el día de hoy nuestro corresponsal en Caracas, Venezuela, Marcos Salgado, ha estado siguiendo muy de cerca todas las incidencias de este proceso, y ya cuando son poco más de las 6 de la tarde allá en Venezuela, vamos a hacer un contacto con él para conocer pues las incidencias a esta hora. Marcos, te saludo, cuéntanos un balance y pues qué información se tiene sobre los mesas electorales, si ya cerraron a esta hora o continúan abiertas. Hola, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Las mesas electorales van cerrando a medida que ya no hay personas que están esperando en cola para sufragar, para emitir su voto. Entonces eso dependerá en cada zona o en cada región del país. Se van cerrando progresivamente las mesas, aunque esto es a partir de las 6 de la tarde, en la medida que ya no queden personas esperando para sufragar. Entonces eso variará en función de cada región del país y también en función de cada sector social, porque hay que decirlo, nuevamente hemos visto en esta jornada aquí en Caracas, y se registra lo mismo especialmente en grandes centros urbanos de todo el país, que vuelve a haber una diferencia marcada entre los sectores populares, los sectores más cercanos al chavismo, que son la base electoral fuerte del chavismo, y los sectores de clase media y sectores más acomodados, que donde hoy se ha registrado una abstención marcada. Es decir, ese es un dato que sí estamos en condiciones de confirmar, y en donde se coincide en general aquellos que han ido haciendo recorridos, que evidentemente en los sectores donde hay un voto opositor duro, se atendió el llamado de los partidos de oposición de no participar en esta elección, de desconocer de alguna manera la elección con la abstención. No ocurrió lo mismo en donde está el voto duro del chavismo. Recién escuchábamos el informe de nuestra compañera, puede ser un voto del 25% del padrón electoral por lo menos, o más incluso. Eso es algo que iremos viendo para el análisis político posterior. Lo cierto es que hasta ahora parece que la abstención fue fuerte en los sectores de voto duro de la oposición, es decir, los sectores de clase media y clase media alta de los grandes centros urbanos, y no se registró lo mismo en los sectores populares de Caracas y en los estados más populares del país. Ese es el primer dato político, sin ponernos a arriesgar un porcentaje de participación o porcentaje de abstención, como se quiera ver, que es, por supuesto, lo dará el Consejo Nacional Electoral
en su primer boletín. Pero si te parece, Dani, podemos a esta hora saludar a quien me acompaña aquí en los estudios de Hispan TV en Caracas. Es Marco Terugui, analista internacional, columnista de varios medios de comunicación de América Latina. Marco, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu primera sensación en esta elección? En donde los que hemos tenido ya varias elecciones, y aquí se vota mucho en Venezuela, son 24 procesos en 19 años, siempre tenemos la sensación de que la revolución bolivariana se está jugando el todo por el todo. ¿Es tu sensación de esta hora? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, tardes a la audiencia. Efectivamente hay una sensación del todo por el todo por varias razones. Una razón internacional y una razón nacional. Si uno recorre la última semana las declaraciones que hubo en el mundo, desde el secretario de la OEA, el presidente de Argentina, la declaración del presidente de Colombia, los Estados Unidos, en Canadá que no dejaron instalar los centros de votación, o sea, hay un contexto internacional que pone, digamos, un nivel de gravedad al asunto de la elección muy importante. Uno se da cuenta que lo que sucede acá en este resultado electoral no es solamente una cuestión nacional, sino que hay un peso de lo internacional muy fuerte, con una presión donde gran parte de los gobiernos están diciendo que no van a reconocer a quien salga electo hoy, en caso de ser Nicolás Maduro. Evidentemente esa es la trampa que ellos plantean. No reconocen y dicen que hay fraude si gana Nicolás Maduro. En caso de parar el chavismo, ahí sí reconocen las elecciones. Y en términos nacionales, si uno ve solamente, por ejemplo, el candidato Henry Falcón está planteando dolarizar la economía, uno sabe lo que eso representa, es realmente ceder y renunciar a la soberanía nacional, privatizar todas las empresas, revertir el modelo, y él, que es una versión un poco más moderada a la derecha, igual está planteando un nivel de revancha muy elevada, y estamos diciendo que es una versión bastante de centro comparado a la derecha, que hoy no va a las elecciones y que efectivamente está planteando que esto se resuelve por otro modo. Entonces hay una tensión, una presión muy grande alrededor de esta fecha, y creo que hayamos llegado en esta situación de no tanto conflicto respecto a lo que intentaron armar, es una victoria de la democracia venezolana. ¿Y qué datos te parece que habrá que tener en cuenta, digo, para compartirlos con la audiencia de Hispan TV, a medida que conozcamos los resultados, ¿no? ¿Cuáles serían los datos centrales? El de la participación parece ser uno, ¿no? Importante. Sí, efectivamente. Es una elección que tiene una característica de muchas complejidades. Primero que, como decíamos, hay un sector de la oposición que llama a no votar y hizo una campaña abstencionista muy fuerte. Entonces ya tenemos una base social, histórica, de hechos, como decías vos, de clases medias, medias altas, que está planteando una campaña militante de no votar. Y a su vez el chavismo tiene el desafío de hacer que la base chavista vote en una situación de dificultades materiales, o sea que tiene que hablar con su propia base histórica, que se calcula en un 30%, y hacer que ese chavismo, sobre todo centrado en los barrios populares, acuda al voto y tenga esta batalla épica alrededor de las elecciones, que es algo también que es parte del chavismo. Luego habrá que ver con qué diferencia se gana, y luego habrá que ver cómo entonces se reconstruye una mayoría, porque en los análisis que estamos manejando no es que el chavismo va a tener una mayoría nacional, está teniendo mayoría electoral. No es lo mismo a tener una mayoría como sí lo supo tener antes. Entonces ahí se abre un desafío. Se gana una elección, se mantiene el poder político. ¿Cómo se hace para reconstruir hegemonía, para reconstruir una mayoría en el sentido común, en las ideas? Bueno, eso es lo que viene después. Y ahora bien, el punto importante es ganar con una diferencia grande que le dé legitimidad a esta elección. Digamos, si enfrente ya dijeron que hay fraude, que no van a reconocer las elecciones, eso implica que están pensando en atacar por otro lado. Cuanto mayor votación haya y más sea la diferencia a favor de Maduro, más se puede neutralizar esas acciones. Sí, Dani. Precisamente, Marcos, quisiera preguntarle a propósito que aborda este punto a esta hora tu analista desde Caracas, Marco, ¿cómo o qué pasaría después de estos comicios a partir de mañana con esa parte de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, la OEA, que pues se resisten a reconocer no solo los comicios, sino incluso también al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué se puede esperar entonces después de esta jornada que vaya a pasar con Venezuela en ese contexto de reconocimiento internacional? Bueno, es una gran pregunta y creo que hay una primer pista que podríamos decir que se van a venir más sanciones económicas y ya están amenazando y trabajando para construir un embargo petrolero.
hay que ver cómo se sigue manifestando el no reconocimiento internacional. Yo creo que a veces la oposición venezolana ha pecado de anunciar cosas que después no puede sostener. Y pienso, por ejemplo, que el no reconocimiento internacional podría a su vez llevar esta idea de conformar un gobierno paralelo, entre comillas, en el exilio. Ya hay un proto-tribunal supremo de justicia que acá en Venezuela no tiene ningún tipo de reconocimiento ni identidad, pero que es utilizado afuera en esta idea de, bueno, si el gobierno venezolano no es legítimo, entonces se crea un gobierno por fuera. Esas son líneas que vienen trabajando desde el año pasado, cuando estaban en el intento de toma violenta del poder político, que creo que pueden volver a aparecer e intentar crear una idea, por ejemplo, de gobierno paralelo que es cesión en Estados Unidos, apoyado por la OEA, por países de América Latina, de la Unión Europea. Lo más seguro son las sanciones económicas, y si uno ve hacia dónde está buscando profundizar la estrategia de los Estados Unidos de manera declarada, es hacer estrangulamiento económico, aplicando un bloqueo que realmente aísle económicamente a Venezuela, haga que el país entre en el colapso económico que ellos necesitan para justificar una acción mayor que hay que ver cómo y si se daría. Ahora, las tendencias indican que van a profundizar y seguramente a acelerar lo que ya vienen llevando adelante. Vamos a observar un material preparado por nuestro equipo de redacción que recopila parte de esa injerencia internacional en Venezuela. Vamos a ver. Una campaña de injerencias orquestada por Estados Unidos. Su objetivo, desconocer y desprestigiar la institucionalidad democrática en Venezuela. Para ello han recurrido a todos los medios posibles, desde advertencias directas. We call on Maduro and his regime, suspend this sham election. The United States will not stand idly by as Venezuela crumbles. Hasta anuncios anticipados de que sean cual sean los resultados, no serán reconocidos. Hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a reconocer el resultado de ninguna elecciones. Y a menos de una semana para los comicios, el Grupo de Lima, que reúne a 12 países, lanzó un ultimátum para que el gobierno venezolano suspenda el proceso. México fue el país que acogió la cita del bloque y se hizo cargo de transmitir este mensaje. Hacen un último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima. Para Venezuela, todos estos hechos no son más que una muestra de la injerencia extranjera. A esos gobiernos extranjeros también les decimos que con su injerencia grosera llaman a que se suspenda un proceso electoral. Aquí este poder electoral les dice, no son gobiernos extranjeros de injerencia grotesca, grosera e inmoral que le dicta el poder electoral lo que tiene que hacer. Incluso Caracas informó que Canadá ha ido más allá y ha impedido la celebración de las elecciones. Nos ha hecho llegar hoy una nota diplomática que tenemos en nuestras manos, fechada en Ottawa, mayo 16. Esta es la original en idioma inglés, donde dice que ellos no autorizarán al gobierno de Venezuela para que instale los centros de votación en nuestra embajada y en nuestros consulados en Canadá. Todo evidencia la agenda injerencista, promovida por el imperialismo estadounidense en Venezuela y en América Latina, encaminada a justificar posibles escenarios que validen intervenciones en la zona. Bueno, entonces allí veíamos parte de este material preparado por nuestra redacción. Recordemos que a esta hora continuamos nuestra cobertura especial. Venezuela elige unos comicios presidenciales polémicos por demás, pero aquí encuentran todo el análisis y las posturas de distintos sectores sobre el día de hoy. Les propongo que revisemos ahora cómo son estos comicios, las personas que estaban llamadas a votar y cómo se desarrolla este procedimiento en Venezuela, muy sencillo por demás. A continuación, ¿qué se elige el día de hoy en Venezuela? En lo particular, el presidente de la República, recordemos, para un periodo de 6 años que empezaría a partir de enero del año 2019 y adicionalmente los consejos legislativos estadales. Recordemos que en el caso de estos solo sería
o solo serían elegidos por el interior del país, exceptuando la ciudad capital Caracas. Vamos a seguir revisando parte de nuestras infografías y vamos a comentar sobre el padrón electoral. Unos 20.374.829 venezolanos estaban convocados el día de hoy a participar en las elecciones, mientras que unos 107.284 venezolanos habilitados, en este caso en el exterior y residenciados fuera de Venezuela, estaban también inscritos en el CNE para poder participar. Vamos a seguir revisando las elecciones de Venezuela en cifras y tenemos que habían unos 14.638 centros de votación, 34.143 mesas electorales que a su vez estaban siendo custodiadas y protegidas y preservadas por unos 300.000 funcionarios del llamado Plan República para el Orden, quien además se encarga de velar por la seguridad de la ciudadanía. Vamos a seguir revisando parte de lo que tenemos acá. Muy bien, ¿cómo es el voto en Venezuela? Algo que llama mucho la atención y que a su vez lo diferencia de otros sistemas en otros países del mundo. Son unos pasos muy breves. Paso 1, el ciudadano llega al centro electoral, autentica su identidad a través de una maquinita llamada captahuellas con su huella dactilar. Paso número 2, posteriormente a la activación, se da pie a que la máquina de votación se active para que el votante pueda pasar a votar. En el paso número 3, pues el votante va a ver el tarjetón electrónico para poder marcar al candidato de su preferencia. En el paso 4, la máquina imprime ese comprobante, ya una vez que el elector ha decidido por quién votar. En el paso número 5, el votante deposita ese comprobante en el cajón electoral y en el paso número 6, el votante pasa a firmar y a colocar su huella ya habiendo depositado su voto. Todos estos pasos pueden resumirse en tan solo 3 minutos, muy breve y muy sencillo. Y por último hay que mencionar una de las características del sistema electoral venezolano y es el llamado voto asistido. ¿Qué significa esto? Todas aquellas personas de la tercera edad o personas que no sepan leer o escribir pueden llevar a un acompañante para que los apoye en ese proceso de elección del voto. Entonces allí veíamos y revisábamos parte del sistema electoral venezolano en cifras y en muy breves pasos. Pero vamos a continuar este análisis aquí desde Hispan TV y para ello invitamos a 2 analistas. En este caso contamos con Diego Sequera, analista político desde Caracas, y con Isaac Villo, analista político desde Londres. Le doy la bienvenida a ambos. Voy primero con usted, Diego. Aprovechando además que se encuentra allí en la capital venezolana, lo primero que quisiera saber, ¿cómo sintió el proceso electoral desarrollado durante esta jornada? Pues hemos podido ver en redes sociales, en distintos medios, que hay distintas opiniones. Algunos dicen que reinó la abstención, otros dicen que hubo participación ciudadana. Pues, ¿cómo vio usted el proceso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y la consideración en este segmento. Bueno, en mi experiencia como elector, pues yo ejercí también mi derecho al voto el día de hoy en el colegio electoral donde habitualmente lo ejerzo. Todo lo que es, sí, sin lugar a dudas, la velocidad con la que se realiza el voto. En términos técnicos, todo el proceso electoral toma muy poco tiempo y de paso yo soy elector del Distrito Capital de Caracas y por lo tanto yo no voto por diputados del Consejo Legislativo de los distintos estados del país y por lo tanto en consecuencia se reduce aún más el tiempo que uno toma de ir a votar desde el punto en el que uno ingresa, o sea, que identifica que estás en la lista electoral, que te reconoce el Plan República, o sea, sabe que tú estás dentro de la lista, ingresas al proceso antes de la herradura, donde esperas brevemente mientras te siguen votando y luego una vez ingresado, también yo voto en un centro electoral pequeño, pero una vez ingresado el proceso toma muy poco tiempo y es bastante sencillo. Entonces fue algo que de verdad creo que por ahí escuché en alguna parte del clip anterior que tomaba alrededor de 3 minutos y yo incluso me arriesgaría hasta decir que menos.
y no tuve ningún tipo de problema técnico que a veces suelen presentarse, que también suele solventar el poder electoral en su momento. Y bueno, y en eso por un lado. Por el otro lado está el asunto del ambiente, que siempre es muy descriptivo de lo que hay, y sí, o sea, hay una diferencia sustancial respecto a campañas anteriores, respecto al espíritu electoral, al menos en la ciudad de Caracas, que puede que hayan cambiado, pero tenemos que recordar que en este momento Caracas no es la exacta medida de nada, y que la demostración se ha dado a partir de las regiones, a partir de la movilización, por lo menos en los aspectos, sí, y no hablo únicamente de la maquinaria, digamos, del chavismo, del PSUV, sino hablo de las campañas de Javier Bertucci y de Henry Falcón. Han tenido mucho más presencia, mucho más movimiento, mucha más expresión de calle en el interior, que son zonas aún más afectadas por los conflictos que producen las sanciones y demás, y todo lo que podíamos someter a discusión respecto a lo que es la crisis venezolana. Y lo que ocurre en Caracas, que Caracas ha sufrido unos cambios bastante significativos respecto a sus últimos años en relación a la normalidad diferente que se vive en el interior del país, donde son más breves los movimientos migratorios, son distintos, son mucho más saludables también. A ver, vamos a conocer otra opinión, otra visión, en este caso desde fuera de Venezuela. Isaac, volvemos a Caracas con Diego Sequera. Y Diego, quisiera abordar en este apartado contigo un poco más el punto de la situación interna en Venezuela, situación que hay que destacar, pues buena parte de la ciudadanía venezolana se aqueja por estos problemas y quizás allí radica en parte pues la no participación de muchos en esta jornada comicial. Yendo un poco al presidente Nicolás Maduro, durante lo que fue su campaña para esta reelección, pues él habló con respecto a la crítica situación económica en el país, y él decía que de ganar, de resultar nuevamente electo, construiría las condiciones económicas que necesita el país y un nuevo modelo económico postpetrolero, productivo y de riqueza. Mi pregunta va: ¿cómo haría esto? ¿Qué ha pasado en los 6 años de gobierno? Y si debe o no replantearse el modelo económico de Venezuela para poder solucionar las demandas del pueblo. Sí, gracias por ese desarrollo, y aprovecho de mandar un saludo al profesor Isaac Villo también, que además aprovecho sus propias palabras para desarrollar los mismos puntos desde un ángulo levemente inclinado en relación a donde lo plantea el profe, que me parece algo que agradezco mucho en este punto, puesto que las simplificaciones abundan en todos lados, y celebro que el señor Isaac no lo haya hecho en este momento, porque parte de su pronóstico lo comparto absolutamente, sobre todo el propósito del aislamiento, pero creo que amerita incluir un par de precisiones justamente respecto a toda la pregunta que ahora se ha generado y que quisiera incorporar. Y yo creo que en primer lugar hay que recordar hay que recordar 3 fenómenos inmediatos. El primero, que es un problema de análisis generalizado, usado a conveniencia en algunos casos, en otros ingenuamente quizás, que es el caraqueñocentrismo, que es medir a partir de Caracas la realidad nacional, porque ciertamente concentra gran contundencia en materia de poder, de asientos de las instituciones nacionales y demás, pero también es quien ha sufrido significativamente, y sobre todo si pensamos en el ciclo insurreccional del año pasado, un impacto sustancial en el voto duro, opositor sobre todo, que sencillamente en gran medida abandonó, y esto no es un dato clasista porque también se puede ampliar a todas los sectores socioeconómicos de la sociedad, ha migrado y se ha movilizado, mientras que la maquinaria del PSUV no. En ese sentido, esto no es un dato propagandístico, esto es un dato que sencillamente se lo concedo a la propia realidad. No tengo interés alguno en apoyar a nadie fuera de lo que ofrecen, y eso es algo que lo puedo ver, pero eso no quiere decir que esto no haya impactado de alguna forma, no analizada suficientemente sobre el padrón electoral. Entonces, cuando incluso el propio canal que nos da voz en este momento habla de bastante abstención, yo creo que es difícil asociarlo incluso al cambio dramático del año pasado incluso en materia de padrón electoral, sobre todo por el impacto que ocurrió en el primer ciclo, el primer trimestre y los meses consecuentes,
que no tienen forma de hacerse un balance y sin embargo se notan y que tiene vinculaciones bastante claras desde donde se han estimulado un poco esa clase de migraciones en Venezuela. Entonces, no es solamente la expulsión de la OEA, de hecho ya es como, fíjese, Venezuela se retiró primero, decidió volver, digamos, a lo que convencionalmente se entiende como el sistema interamericano por razones coherentes, me parecen, tanto por la política doméstica venezolana como por las responsabilidades en la política internacional en el momento en que retornamos a la OEA. Y lo digo retornamos porque soy ciudadano de este país. A ver, si me permites, Diego. Sí, precisamente adelante. hablando de este punto y pues de lo que consideramos van a ser los retos, los desafíos para quien resulte electo en esta jornada comicial y en los próximos 6 años de Venezuela. Vamos a revisar este material preparado por nuestro equipo de redacción sobre cuáles son los principales retos y problemas que aquejan a los venezolanos. Allí lo tienen. En los últimos años, la situación económica se ha convertido en el problema más agobiante para los venezolanos. El próximo gobierno debe resolver retos como los altos niveles de inflación, la escasez de productos y medicinas, entre otros. Mal, pero requete mal. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida. Mientras, el Fondo Monetario Internacional pronostica que la inflación llegaría al 13.000% en el 2018. El gobierno actual ha calificado esta situación como consecuencia de una guerra económica causada desde adentro y fuera del país. Hoy les digo, confíen en mí, denme su apoyo el 20 de mayo y derrotaré a las mafias económicas, a los guachaqueros y a toda la guerra económica. Por ello, desde el año 2013 ha aumentado el salario integral en más de 20 ocasiones, 3 de las cuales se dieron durante el 2018. También incrementó la inversión social en un 74,1% en el 2017. Sin embargo, para los venezolanos, este sigue siendo el principal problema a resolver. La paridad bolívar-dólar, la ausencia de la divisa por vías oficiales y el mercado negro que se ha originado tras casi 2 décadas de control cambiario han causado estragos en la economía. Por ello, otro reto es lograr establecer un tipo de cambio estable y, a juicio de muchos expertos en la materia, considerar la eliminación del control de cambio. A esto se suma la falta de billetes, dinero efectivo en la calle. El gobierno ha denunciado a mafias que estarían sacando el bolívar por la frontera para generar caos. El próximo 4 de junio será lanzado un nuevo cono monetario, billetes renovados y con 3 ceros de menos en la moneda para intentar paliar la falta de liquidez y la inflación. La marcada polarización política en los últimos años ha provocado fuertes tensiones entre dirigentes políticos de distintos sectores y en la sociedad en general. En el 2017 se intensificaron las protestas de la calle por parte de la oposición, que finalmente fueron controladas por el gobierno. Luego de intentos de una mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición, con apoyo de actores extranjeros, la llamada coalición de partidos opositores se desfragmentó. Algunos apoyan el diálogo, mientras que otros se resisten a otra alternativa que no sea la salida del poder del presidente Maduro. De ser reelecto, el mandatario actual deberá intentar lidiar o conciliar con una oposición dividida. De ganar un contenedor contrario al sistema bolivariano, deberá gobernar con una bancada política que ha permanecido en el poder durante 2 décadas en el país y con parte de un pueblo en el que aún sigue vigente el ideal de Hugo Chávez. Diversos actores a nivel nacional e internacional han promovido por diversas vías un cambio de poder en Venezuela, al punto de no considerar legítimo al gobierno electo constitucionalmente de Nicolás Maduro, empezando por Estados Unidos, Francia, Canadá, gran parte de la OEA y los integrantes del Grupo de Lima han manifestado desde ya que no reconocerán los resultados, pues consideran que estas elecciones no tienen legitimidad ni credibilidad. Contra el capitalismo. Y a nosotros nos toca una tremenda batalla. Donald Trump.
De resultar electo Nicolás Maduro, posiblemente aumente la injerencia y la presión internacional. De ganar otro contenedor, queda abierta la interrogante sobre si esa misma comunidad internacional que no reconoce el proceso comicial aceptará la llegada de un nuevo presidente. Bueno, retos y desafíos que siguen allí en la palestra y con muchas interrogantes. Continuamos volviendo con el tema de los retos e insistiendo en la parte económica, que hay que considerar que a la fecha es como el principal problema a resolver para el ciudadano venezolano, pues uno de los candidatos o el principal adversario de Nicolás Maduro, Henry Falcón, hablaba entre su programa electoral de dolarizar la economía. ¿Consideras que este sería una solución viable en dado caso de ganar Henry Falcón para mejorar los problemas económicos del venezolano? Bueno, en principio es curioso porque no me parece una manera coherente de resolver un problema cuando quien tiene el principal problema ahorita en realidad es el dólar propiamente, cosa que no podemos explayarnos mucho, pero es un tema que siempre aparece sucesivamente en los ciclos noticiosos respecto a su fragilidad y su conflicto y su relación con lo que ocurre en otros países y cómo también eso está impactando en el orden internacional y cómo están emergiendo de nuevo, como se dijo antes, ciertas otras alternativas. Eso no hace menos cierto el impacto que ha tenido justamente el tener que padecer la dictadura del dólar como mediador económico en los últimos 5 o 6 años, y retomo un poco la pregunta anterior respecto a las grandes dificultades, a las carestías, a los problemas económicos que padece el país donde yo vivo. Y uno ciertamente siempre va a poder con mucha facilidad tomar el punto crítico y a partir de ahí relegar una cantidad de responsabilidades a la dirigencia del momento, pero se está omitiendo además un esfuerzo sistemático, primero extraoficial y luego a partir del 9 de marzo de 2015 oficial, por lo tanto que incluso amplía el abanico de opciones, en los cuales ha impactado lentamente y efectivamente en muchos puntos críticos de la economía, de la frágil economía venezolana, como el antidesarrollo de todo el continente, las sanciones económicas. Pero eso no es un asunto además que tiene que ver con la salud o no de cualquier economía, tiene que ver con la salud, con las economías de los países que políticamente representan un problema geopolítico para los sospechosos habituales. Entonces ese elemento, el impacto que ha tenido primero las sanciones de facto y luego de jure sobre la economía, independientemente de las consecuencias que también son igual de dramáticas, donde se puede encontrar y se puede fácilmente retratar la situación venezolana a partir de cuadros aislados de las consecuencias económicas, más sin embargo el cuadro es mucho más amplio y uno puede encontrar que así como existan responsabilidades, hay una responsabilidad superior, mucho más impactante, mucho más efectiva en modificar la situación venezolana, como lo es afectar e impactar directamente el sistema financiero, las formas y balanza y de pagos de comercio venezolano en rubros críticos como la alimentación y la medicina, como lo hemos visto que hace poco el presidente Santos sencillamente decidió no admitir el paso de una serie de medicinas estratégicas para la salud pública venezolana porque en Venezuela hay una crisis humanitaria. Entonces hay un problema de consistencias que no se puede perder de vista en esto. Y es ciertamente estamos ahora retratando consecuencias de algo que tuvo una cantidad de factores exógenos en primer lugar desde 2013 y que han tenido un impacto incuestionable sobre la vida diaria venezolana. Más sin embargo, la propia doctrina macroeconómica, las propias interpretaciones que se puedan producir desde la academia son insuficientes en la medida en que no puedes ver cómo vive una persona al día en Venezuela y cómo badea y cómo supera y cómo busca vivir, sobrevivir y preservar su normalidad dentro de la crisis venezolana, para usar el término de afuera, porque aquí podemos hablar de crisis inducida más bien, a pesar de que uno nunca puede esquivar responsabilidades.
A ver, Diego, respóndeme en muy pocas palabras, por favor, porque debemos ir a otro material. Pero entonces, en base a tu análisis, la consecuencia, o la causa, mejor dicho, de la crítica situación económica del venezolano hoy día radica netamente en injerencia y en accionar extranjero como las sanciones de Estados Unidos. ¿Nada tiene que ver con el modelo económico implementado desde el gobierno? Yo creo que sí, o sea, en tanto modelo económico, eso no quiere decir que dentro del modelo de desestabilización no se hayan empleado las fragilidades y las inconsistencias y los problemas de la atrofiada históricamente economía venezolana, que se pueden usar a su favor y que la propia crisis en su evolución facilita que, por ejemplo, se fomenten focos de corrupción y una cantidad de elementos objetivos que se pueden usar narrativamente luego en nuestra contra. Eso no está eso no está excluido de la discusión. Sin embargo, yo no quiero tampoco distribuir pesos y balanzas en esto porque no me parece tan sencillo. Sin embargo, sí debo atribuirle una responsabilidad proactiva, sistemática, previa al gobierno de Nicolás Maduro, incluso por la cual se ha minado un sistema vulnerable por sí mismo, pero como lo son todas las economías del antidesarrollo, más sin embargo con un carácter aún más elaborado para impactar de la forma en que está impactado en este momento y producir este relato y luego justificar medidas aún peores desde el punto de vista de cómo vivimos nosotros, sin embargo más eficaces y más humanitariamente aceptables para quienes las han promovido desde el principio. Ya, nosotros recordamos a esta hora, continuamos el análisis especial, cobertura electoral en Venezuela, pues por el momento se estima que ya las mesas electorales iniciaron el cierre y posteriormente se iría a lo que sería la sistematización y el conteo a través del Consejo Nacional Electoral para conocer resultados. Sin embargo, también hay que destacar que Venezuela se caracteriza por permitir que todos los votantes, aun cuando la hora sea ya la hora de cierre, el tiempo de cierre de las mesas electorales, mientras hayan votantes en los centros y en las mesas, pues se les respeta el derecho a ejercer el sufragio. Nosotros continuamos con el análisis. Isaac Billo y Diego Sequera, que nos acompaña desde Londres y Caracas respectivamente. Continuamos nuestro análisis, cobertura especial Venezuela Elige. A ver, Diego, habíamos hablado del tema económico, habíamos hablado de los retos, los desafíos a lo interno de Venezuela. Sin embargo, pues aquí hay algo innegable. De resultar electo el presidente Nicolás Maduro para un periodo de 6 años más, ¿cómo se puede llevar a cabo en definitiva, y si para ti hay vías de un diálogo nacional, en este caso con el sector de oposición, considerando además un sector de oposición muy desfragmentado, ¿no? Y considerando además que tal vez los diálogos del año pasado en República Dominicana al final pues también quedaron un poco en el aire o algunos decidieron retirarse de esto. ¿Cómo pudiera entonces gobernar por 6 años más el presidente Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que la primera precisión, si me la permiten, es decir que el presidente Nicolás Maduro no pudo propiamente gobernar los primeros 6 años, sino que más bien lo que hizo fue defenderse de una agresión sistemática, multidimensional, enorme, que afectó toda la vida venezolana de manera muy dramática y que, sin embargo, a pesar de tanta tensión, tanta agresión, logró evitar que la vía para solucionar este problema fuera la Armada, y más bien fuera la política, y que todo se canalizara en lo político, como ha sido hasta el día de hoy, que se finaliza su periodo en materia electoral, su primer periodo, nos damos cuenta de que, independientemente de una cantidad de observaciones que se han hecho antes hoy, que no fueron logradas, aquí se ha logrado evitar una catástrofe superior de acuerdo a cualquier medida que se pueda entender si honestamente revisamos los mecanismos que se han empleado contra el país. Un ejemplo claro de esta perspectiva es justamente los llamados al diálogo desde el primer momento, desde previo incluso. Es más, probablemente haya sido el vicepresidente más dialogante en su momento en funciones cuando estaba todavía el presidente Chávez en funciones y luego cuando estuvo en ausencia y luego cuando la circunstancia sobrevenida, que haya tendido la mano políticamente. No se trata aquí de un gesto de emotividad, de ponchar a la Cámara, de una operación emotiva por redes sociales. Se trata de efectivamente tender la mano en términos políticos y buscar vías coherentes para solucionar
con el otro campo, la opinión política venezolana, las soluciones que necesitan, y se ha encontrado con unas disrupciones excesivas y dramáticas en cada paso que se propone en esta vía. Ahora bien, yo celebro y de hecho defiendo incluso la participación de Henry Falcón y de Javier Bertucci y de Reinaldo Quijada, como lo mencionó el profesor Billo hace un rato también, como muestras de las dinámicas realmente existentes que hay dentro de la participación política legal venezolana, en los cuales no dejan de, incluso en algunos casos, como el de Bertucci y el de Falcón, de compartir puntos de vista con la movida abstencionista, con la movida ultra, con la movida en perfecta alineación con la oficina del Consejo Nacional de Seguridad de John Bolton, respecto a estas personas que están demostrando que independientemente las posiciones pueden incluso ser neoliberales, que personalmente a mí me pueden desagradar. Celebro que incluso en este momento hayan demostrado que pues, existe un grado de decencia política suficiente para discutir esto y dirimirlo en términos electorales, a pesar de las payasadas que a primera hora han tratado de lanzar y fueron desmontadas. Sin embargo, hay un cuadro de oposición que se está generando en este momento gracias a esta participación, gracias de nuevo también a la participación electoral de la gente, y me consta personas que están votando por Falcón al día de hoy por no querer votar por la MUD ni por el chavismo, es decir, tampoco por el señor Quijada, que está bien que como grupo de opinión que no tiene todavía una presencia significativa, comience a manifestarse en términos electorales ambiciosamente, porque está ingresando además vía una elección presidencial, pero su lugar y su opinión debe estar no solo bienvenido en el debate venezolano, sino merecido, además, también y necesario, de la misma forma que Falcón y Bertucci, que además Bertucci representa un fenómeno nuevo entre la política latinoamericana. Entonces, tenemos efectivamente una posición y esperemos que, de acuerdo a los resultados electorales, independientemente, porque no pienso y me parece de mal gusto cualquier pronóstico en este momento, claro, dar ninguno, participen y sean la oposición que siempre ha necesitado Venezuela desde que llegó el chavismo al gobierno. Una oposición coherente, sensata, que haga política, que solucione y que incluso en momentos de fragilidad sencillamente, de fragilidad nacional, no un discurso partidista, sean capaces de apostar primero a la nación, al pueblo, a la constitución, al contrato social que se estableció en el 99 y que se fortaleció recientemente en el 2017, y que a partir de ahí, con su opinión, con su percepción de las cosas, con todo lo demás, establezcan sus necesidades políticas, su participación, sus perspectivas y sobre todo sus propuestas de soluciones, porque no la ha manifestado en este momento. Muchas gracias. Diego, ya nos queda un minuto para... ¿Por qué siendo tan rico? ¿Por qué siendo tan rico es tan pobre? Quizá esa sea la clave para entender qué pasa y por qué pasa en Venezuela. Como dice el politólogo vasco Katu Arconada, no hay que perder jamás de vista quién es Venezuela. Es el país número 1 del mundo con más petróleo, con las reservas probadas más grandes de crudo en todo el planeta. Y está además entre los 10 primeros países con más gas, minerales y materias como el coltán, tesoro para la industria del futuro. ¿Cómo verán los demás países a Venezuela? ¿No es un hermoso botín para los que se quieren apropiar del mundo? Un barco petrolero de ahí tan solo tarda unos días para llegar hasta Estados Unidos, lo que tardaría mes y medio si sale del Golfo Pérsico. Venezuela es un paraíso de la energía. Y para quien lo tiene en la mira, sin duda invertiría todo, miles de millones de dólares, para que prospere
o para que no prospere, según convenga. No pierda esto jamás de vista. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Estos comicios están marcados por 3 puntos claves: la crisis económica, el boicot de la oposición y la injerencia extranjera, principalmente de Estados Unidos y algunos países regionales. Por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos ha habido una presión feroz para tratar de manchar las elecciones venezolanas y no pudieron, para tratar de detener las elecciones en Venezuela y no pudieron. Y yo dije, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo habrá elecciones y aquí estamos. Hay 4 candidatos. El presidente Maduro busca extender su mandato con la reelección. Su rival principal es un exmilitante del chavismo pasado a la oposición, Henry Falcón. Falcón se presentó como candidato aun cuando la mayor parte de la oposición llamó a la abstención para restar legitimidad a los comicios. Estoy hablando que quienes convocaron a la abstención no entendieron a la gente. Quedarán en la historia, en la triste historia también del país. Voy a ser reconocido por el mundo y mi primera reunión será con el presidente Donald Trump. El gobierno de los Estados Unidos precisamente ha sido el que más ha presionado a Caracas por las elecciones. Ha sancionado a entidades y personalidades públicas, echando más leña al fuego de la crisis económica marcada por una hiperinflación que supera el 10.000% anual. Mientras la firma de análisis financiero Ecoanalítica informó que Venezuela cerró el 2017 con el costo de la vida acumulado de más del 2.700% y el Fondo Monetario Internacional alerta que una hiperinflación podría superar el 13.000% para 2018, el gobierno bolivariano ha hecho frente a través de las siguientes políticas y planes. Desde el año 2013, el mandatario nacional aumentó el salario integral de los venezolanos en poco más de 20 ocasiones, 7 de los cuales se dieron durante el año 2017. Por otro lado, está la Organización de los Estados Americanos, que ha llamado a la cancelación de las elecciones, y la Unión Europea, que se negó a enviar observadores para que monitoreen la votación. Es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren y fruto de 4 titulares de 4 líderes políticos. Zapatero, junto con otros 2 exaltos cargos europeos, forman una misión internacional de observación del proceso electoral y han confirmado que estas elecciones cuentan con suficientes garantías y oportunidades para todos los candidatos. Presidencia de la República, porque solamente en revolución es que se pueden mantener todos los beneficios sociales que nuestro pueblo ha adquirido, y estamos claros que esta es una guerra económica. El principal desafío del candidato electo será la economía estancada. El presidente Maduro y su rival barajan diferentes planes para atajar la crisis. Una reconversión monetaria a fin de suprimir 3 ceros a la moneda nacional, el bolívar. Y dolarización de la economía para romper el círculo vicioso de la hiperinflación y atajar la pobreza que ha causado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Gracias a todos los comentarios y a nuestros seguidores allá en Los Ángeles. Gracias, siempre se los agradecemos mucho, en Barcelona y en los nombres que me dicen también allá en Buenos Aires. Muchas gracias. Y por ponernos en primeros lugares, tan solo vuelvo a agradecerles más de 1 millón de seguidores tan solo en la página de Facebook. Muchísimas gracias. Esta noche está con nosotros Beatriz Lluvero, periodista allá en Madrid. Gracias, buenas noches aquí en Teherán, y Luis Pino, analista político en Venezuela. Gracias a los dos, buenas noches. Comienzo con esto y comienzo contigo, Beatriz. Lo más importante en estas elecciones es que pueden abrir una esperanza para mejorar la situación económica y social. Por ello, la primera pregunta es el origen de la tragedia económica y social que vive Venezuela. El presidente Maduro y su gobierno denuncian siempre que la situación en Venezuela es culpa del imperialismo y la oposición.
Mi pregunta es, ¿por qué el chavismo no fue suficiente para imponerse y ganarle al imperialismo y tener hoy una Venezuela llena de éxito? Bueno, obviamente la situación económica es una de las crisis... Sí, te escucho. Perdón, es que tenía retorno. Sí, perdón, tenía retorno. Bueno, obviamente la situación económica en Venezuela es una situación de emergencia, incluso podríamos decir de emergencia humanitaria. Hay un desabastecimiento total de los productos, hay una inflación que va a terminar en este año, se supone, en un 13.800% y un descenso del PIB del 15%, lo cual supone una situación de bajada de sueldos, de escasez de trabajo y, como digo, una situación que ha llevado a un incremento en muchos casos de la violencia y de la criminalidad en Venezuela. Esta situación, ¿por qué viene provocada? Obviamente viene provocada en primer lugar por una mala gestión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluso él ha admitido necesitar un plazo de unos 5 o 6 años para reactivar esa economía, y por otro lado las sanciones norteamericanas, sobre todo al producto crudo, es decir, el crudo, el petróleo, que es el principal bien de Venezuela, y que después de estas elecciones parece que estas sanciones podrían llegar a recrudecerse, con lo cual la situación en el país podría llegar a empeorar. Yo me pregunto si Venezuela se está dirigiendo hacia una situación de bloqueo, como entendemos el bloqueo cubano. Bien. Luis, te recibo con mucho gusto. La misma pregunta, ¿por qué el chavismo no fue suficiente para imponerse y ganarse al imperialismo? ¿Qué faltó? El chavismo ha sido suficiente para imponerse al imperialismo, no solamente el de los estadounidenses, sino los aliados del imperialismo estadounidense, como lo son algunos países de la Unión Europea, solo que aún en Venezuela perviven leyes de la antigua república, es decir, de la legalidad burguesa. El chavismo se ha impuesto en tanto y en cuanto ha venido enfrentando y derrotando todos los intentos de boicot que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. En Venezuela no hay tal crisis humanitaria que algunos predican, no existe desabastecimiento. Hubo una primera etapa de la guerra económica en la que se dio el desabastecimiento programado. Hoy vemos en los anaqueles que están full en todos los supermercados, comercios y servicios. ¿Qué ha pasado? Aquí se ha dado la militarización de la economía, en donde han generado una hiperinflación millonaria, los sectores que controlan la economía, es decir, los sectores privados. Y allí que vemos que hoy los ricos están más ricos, son hiperpluscuamillonarios, gracias a la antigua legalidad burguesa. De allí que se dio la necesidad de que, en primera instancia, de pacificar al país tal y como lo logramos el pasado año 2017, en donde los sectores más radicales presionaban por la salida de Nicolás Maduro. Y por otro lado exigían elecciones libres ya, que se adelantaran las elecciones, se les convenció. Y con el terrorismo que llamaban la guarimba, que no eran más que terror y de muerte, también salieron derrotados. Luego pasaron a una etapa, ellos, los que controlan la economía del sector privado, de desabastecimiento programado. Y no les fue suficiente, sino que trabajaron por una hiperinflación en un cambio de la moneda venezolana respecto del dólar estadounidense. Venezuela se ha liberado, sobre todo a partir del petro, la criptomoneda venezolana, que tiene un sustento en recurso mineral como es el petróleo, y a partir de ello vienen otro conjunto de boicot y retaliaciones que llaman sanciones, mal llamadas sanciones, porque los Estados Unidos no pueden sancionar a Venezuela porque no somos subordinados a ellos. Por lo tanto, ellos aplican un conjunto de boicot que vienen agudizando con estos sectores. Bien. Sectores que se han enriquecido y que temen que Nicolás Maduro gane estas elecciones porque viene un cambio profundo en la economía venezolana. Oye, Luis, yo creo que tocaste un punto muy importante, la desinformación. Tengo amigos también venezolanos que me dicen que sí hay desabastecimiento, y lo está diciendo Beatriz también. ¿Cómo explicarle al público latino, hispanohablante en Los Ángeles, en México, que de dónde sale esa información entonces, Luis? Mire, la desinformación está en lo siguiente, fíjense en esto, los medios, los más medios, los que controla el gobierno de los Estados Unidos, la cadena CNN, Fox y otras cadenas europeas como las de España,
entienden que en Venezuela hay una crisis humanitaria y que hay desabastecimiento. Hubo una etapa de desabastecimiento programado que lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, en una región del país, en un estado, aquí se dan estados, no departamentos, o en algunos países lo conocen como provincia, en un estado desabastecían el café, pero ese café que se producía para vender en este estado lo vendían a mayor precio en otro estado. Eso se conoce como desabastecimiento programado y eso concitaba además el que se elevara el precio de manera irreal del producto. Luego de ello, que cayeron en una anarquía de precios, usted puede ver, visiten los supermercados en Venezuela, los supermercados están abarrotados de productos. ¿Y de dónde salieron? No pueden salir de la nada esos productos. Es decir, las empresas como Empresas Polar, que el grupo, el consorcio económico de Empresas Polar, que están montados en el derrocamiento de Nicolás Maduro, estuvieron detrás del derrocamiento del comandante Hugo Chávez, ¿qué han hecho? Ellos han trabajado al desabastecimiento programado y después de esa etapa de modificación económica pasaron a otra. Fíjese, en España se conoce más el nombre de Nicolás Maduro que el nombre del presidente de Portugal, que es un país vecino a España. ¿Por qué? Porque se trata de una guerra no solamente económica, sino una guerra mediática, de la mentira, de la desinformación, y están trabajando en esta última etapa con la millonización de la economía. Es decir, ahora todos los productos no los esconden, sino los que los venden. El producto más económico ahora vale más de 1 millón de bolívares. De allí que se tuvo que aplicar otra medida como fue la reconversión monetaria en Venezuela. Bien, a ver, Beatriz, pues ahora explícame este contraste que tú me dices, porque Luis está denunciando que hay algo grave en Venezuela, que es una guerra como si fuera militar, pero es económica, patrocinada por los grandes capitales. Por favor. Sí, de hecho yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice nuestro contertulio. En Venezuela hay una guerra económica y fruto de ello son las imágenes que estamos viendo de desabastecimiento, de las cartillas de racionamiento que son propias prácticamente de los estados de emergencia, la falta de carencia de productos sanitarios, medicamentos. Eso es una realidad en Venezuela. No obstante, a mí me gustaría señalar que lo importante de estas elecciones es el contexto en el que están teniendo lugar. Es decir, tenemos dos sectores, uno el del gobierno de Nicolás Maduro, que obviamente a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que no hay que olvidar que es un órgano dependiente o creado por el gobierno y formado en su mayor parte por chavistas, ha generado un proceso electoral a su conveniencia y a su medida. Por otro lado, tenemos a la oposición que dramáticamente y de forma sorprendente ha llamado a la abstención al voto, es decir, le ha regalado ese voto a Nicolás Maduro. Si lo que querían realmente era enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y quitarle del medio, lo que no tiene sentido es que llamen a la abstención. Bien. Luis, dos preguntas importantes. ¿Por qué la principal coalición de la oposición no está en las elecciones y cuánto peso tiene en la elección? ¿Representa cuánto del país? Ese sector extremista, que no es el más importante, sino que es el sector que ha querido la salida no solamente de Nicolás Maduro, sino del chavismo, como una expresión política y como una forma de vivir o una nueva forma de vivir en Venezuela. Es decir, que con Hugo Chávez se creó una nueva cultura de ser, una nueva manera de ser del venezolano. Ese sector político no es precisamente el mayoritario. Los sectores extremistas quedaron derrotados y esos sectores extremistas son la otra mano con la que viene jugando el gobierno de Donald Trump. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí se tratan de intereses transnacionales y del caso imperial de los Estados Unidos, que está jugando a dos manos. ¿En qué consiste jugar a dos manos? Por una parte juega la legalidad burguesa en la que financia y apoya la candidatura de Henry Falcón y del pastor Bertucci, quienes además fueron apoyados por la señora Christine Lagarde, con quien se reunieron ellos y les financió parte de su campaña. Mientras que por otro lado, calculando si la candidatura de ellos no se fortalecía y no cogía auge y no se notaba la ventaja, como a esta hora no se nota, pues juegan al otro aspecto, que es al extremismo, en donde ellos ya tienen calculado un programa de gobierno, llaman de rescate de la patria. Ya designaron a un señor diputado de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, como el presidente de la transición, y Donald Trump viene amenazando directamente, porque él se metió no solamente en la campaña, sino que viene amenazándonos no solamente él directamente, sino el jefe del Comando Sur,
el general Kelly viene amenazando una incursión armada contra Venezuela. Es decir, si la oposición, según Trump, pierde las elecciones, bueno, las conocemos y nosotros vamos de manera armada a tomar el poder, vamos a liquidar a Nicolás Maduro y vamos a salir de ahí. Es decir, pretenden montar otra guerra en Venezuela como la que están montando y tienen ya varios años aplicando en Irak, en Siria para derrocar a Bashar al-Assad. Esa fórmula la vienen aplicando en Venezuela, así como están aplicando en Siria, jugar a la legalidad burguesa ante los medios con el apoyo mediático transnacional y con financiamiento de grupos terroristas. Así están reeditando de agresión contra Venezuela, de tal manera que la mayoría en Venezuela al día de hoy domingo 20 de mayo, se ha impuesto. Esta mayoría es la mayoría de los venezolanos, tirios y troyanos, chavistas y opositores, y dentro de esos opositores hay una gente seria que adversa al gobierno y que creen que los asuntos los dirimimos los venezolanos a nuestra manera, los asuntos los dirimimos electoralmente, y ahí que tenemos candidatos participando en este proceso electoral, aunque sabemos que son gobernados desde los Estados Unidos. La señora Christine Lagarde los financió. La señora Christine Lagarde llegó a un acuerdo con ellos por si cualquiera de los dos gana, le entregan la economía nacional, se endeudan con el Fondo Monetario Internacional y los dos andan compitiendo por ver cuál es más lacayo, más servil del gobierno de los Estados Unidos, y los dos apuntan hacia una organización de la economía que sería entregar la soberanía nacional. Bien, Luis, déjame ir con Beatriz. Beatriz, pues hablando de lo que está diciendo Luis, yo te pregunto por qué Estados Unidos está tan interesado en que se cambie el gobierno de Venezuela. ¿Por qué le preocupa a Washington el pueblo venezolano? ¿De verdad está preocupado por la pobreza de los venezolanos? No lo creo. A ver, explícame tú. Yo creo que ahora mismo no hay ningún actor político que se siente en una mesa de negociación en Venezuela que esté preocupado por la situación de los venezolanos, por la pobreza de los venezolanos y por el desarrollo que va a tomar esta situación social. Donald Trump. Y no quiero olvidarme de decir... ¿Donald Trump está preocupado por la pobreza de los venezolanos? No, obviamente estoy diciendo que ningún miembro, ni tanto de la oposición ni tampoco del gobierno, está ahora mismo preocupado por la pobreza de los venezolanos o por por cómo va a derivar esta situación. Es decir, Donald Trump lo que quiere ahora mismo es establecer muchas más sanciones, aislar a un país y fomentar, en este caso, la asfixia económica. No hay que olvidar que cuando a las personas se les lleva a situaciones extremas, las respuestas generalmente suelen ser extremas. A mí no me extrañaría nada que después de este proceso electoral en el que se presume que de nuevo Nicolás Maduro va a obtener una mayoría, esta mayoría no sea legitimada por la comunidad internacional, aunque ya hemos visto que eso a Venezuela no es algo que le preocupe especialmente, pero que sí se va a llevar a Venezuela a un aislacionismo, a nuevas sanciones sobre el crudo, y a mí no me extrañaría que viéramos nuevos estallidos de violencia en esta Venezuela. A mí lo que realmente me preocupa es que haya una injerencia de los países extranjeros dentro de Venezuela. Esto es una cuestión nacional. Esta es una cuestión en la que hay diferentes actores que tienen que estar dispuestos a sentarse a dialogar en una mesa de negociación, tanto los militares como los chavistas como la oposición, y tienen que estar dispuestos a ceder en sus partes, pero en ningún caso lo que no es permitible es que haya una injerencia extranjera. Entonces te estás contradiciendo, ¿no, Beatriz? Porque dijiste que era la mala gestión del gobierno la que ha llevado al desabasto y a la crisis económica. No, estoy diciendo no. Lo que he dicho es que por un lado están las sanciones de Estados Unidos, y eso lo vamos a ver después de estas elecciones, es decir, se van a recrudecer las sanciones de Estados Unidos, sobre todo sobre el crudo, y por otro lado también hay que reconocer que ha habido una mala gestión en cuanto a la economía por parte del gobierno. Eso es algo que ha reconocido el propio presidente Nicolás Maduro, y no está mal en reconocerlo y en decir, bueno, necesitamos un plazo de 5 o 6 años para recuperarnos económicamente, pero obviamente esto es una combinación de muchos
factores, y es que, como vuelvo a repetir, la situación, el contexto en el que se están produciendo esas elecciones en Venezuela es muy complejo y todos los actores tienen que estar dispuestos a participar. Por eso a mí lo que me extraña es la postura de la oposición y la llamada a la abstención. Realmente, si lo que quieren es contribuir a una mejora del país, esto no lo va a conseguir. Y creo que el único candidato y el único actor en este juego y en este tablero de ajedrez que ha entendido cómo tiene que desarrollarse el partido ha sido precisamente el candidato Henry Falcón, que, como bien recuerdo, se desprendió de esta mesa de unidad democrática y sí que realizó una llamada a la votación. Luis, otro de los enemigos de estas elecciones es el Grupo de Lima y la OEA, es decir, los siguientes países para la gente que se los recuerdo: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Todos ellos dicen que estas elecciones no valen. ¿Por qué? Mire, el Grupo de Lima, da pena mencionarlo, porque casualmente están representados, o sus gobernantes son gobernantes cuestionados por corrupción. Quien presidía el Grupo de Lima hace pocos días fue destituido, el señor Kuczynski, fue destituido por corrupción. El gobierno de México está abundante en corrupción, en pozos de la muerte y más corrupción, y además de narcotráfico. El presidente, el gobernante saliente de Colombia está envuelto no solamente en narcotráfico, fue el comandante, el ministro de la defensa del narcopresidente Álvaro Uribe Vélez, me estoy refiriendo a Juan Manuel Santos. El gobierno de Paraguay se montó toda vez que se derrocaron al obispo en Paraguay. Es decir, cada uno de esos gobiernos de derecha está montado, se ha montado sobre la fuerza. Tenemos el caso de Brasil, un gobierno de facto como el de Temer, que dio un golpe de Estado constitucional contra un gobierno legítimamente constituido. El otro gobierno, el de la Argentina, está sumido en corrupciones con los papeles de Panamá y ahora tiene en crisis su país porque se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y los recursos que le dio el Fondo Monetario Internacional los desapareció, es decir, fue a los fondos de la familia Macri. Es decir, todos están profundamente cuestionados. Ellos representan a pueblos que pueblos los están rechazando. En cada uno de estos países, en donde de los que forman parte, de los que han mencionado, como el Grupo de Lima, hay crisis en su pueblo. En Venezuela no nos preocupa si la comunidad o un sector de la comunidad internacional, que es minoritario, nos acepta o nos avala o valida o convalida nuestras elecciones, porque ellos no son quienes, ningún gobierno en el mundo es quien para convalidar los procesos democráticos que nos damos en Venezuela. En cambio, sí le preocupa al chavismo que sea el pueblo el que convalide, tal y como se está demostrando hoy con la masiva participación electoral, ya sea que voten por los dos candidatos de la oposición o que voten por el chavismo, por Nicolás Maduro. Eso no importa. Lo importante es que nosotros dirimimos nuestras diferencias en democracia. Ya nos vamos, Luis. Ya nos vamos. Solo dime en 10 segundos cuál es tu pronóstico para Venezuela. ¿Qué vamos a ver en Venezuela en los próximos años? El pronóstico para Venezuela: hoy gana la revolución, gana la paz, gana Nicolás Maduro. Hoy salió derrotado Donald Trump y la señora Christine Lagarde, quien representa al Fondo Monetario Internacional. En Venezuela no habrá dolarización, la economía es productiva en Venezuela y vamos a pasar a otra etapa en la que Nicolás Maduro jamás ha reconocido que se ha equivocado, sino todo lo contrario. Nicolás Maduro ha sido el baluarte, el obrero que dejó el comandante Hugo Chávez para enfrentar tal y como no ha hecho Luis. Pueblo todos estos ataques faltanos contra la economía. Gracias, Luis. 10 segundos, me tengo que ir, por favor, Beatriz. Sí, bueno, yo creo que Venezuela con esta decisión, con este proceso electoral va a dar de nuevo la razón a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se va a situar al frente del país, lo que va a llevar a un incremento de la asfixia económica y del aislamiento internacional por parte de los países vecinos y de aquel contingente imperialista que obviamente no apoya este proceso al líder Nicolás Maduro. Esto va a llevar a que haya un aumento de la pobreza y a que se
se lleve al extremo de las necesidades sociales, de las necesidades básicas al pueblo venezolano. Bien. Y como digo, a mí no me extrañaría ver de nuevo un incremento de la violencia y la criminalidad en Venezuela. Gracias a los dos. Gracias, Beatriz. Luis, muchas gracias por este ejercicio de dos voces, que de eso se trata. Venezuela, para acabar. Venezuela, hablo de solo el nombre. Es otro de los ejemplos, Venezuela, el nombre, es otro de los ejemplos tristes de la idea de superioridad de Europa. Ese país tan hermoso se llama Venezuela porque fue comparado con una Venecia chiquita por unos palos de madera que salían del agua anclados por los indígenas y que los europeos vieron. Y le dijeron es Veneciola. Otros dicen que el nombre se hizo famoso gracias al alemán Klein Venedig. Cual sea, fue Europa, bajo ese paradigma que hemos heredado muchos latinos. Y hasta que no nos deshagamos de él, no físicamente, sino primero en la mente, todos los latinoamericanos seguiremos teniendo la discapacidad ante los imperios, seguiremos teniendo el insulto de un pelirrojo Donald Trump y la sumisión a lo que hace la belleza de ojo azul y piel blanca. Ahí está el problema. Buenas noches. Va empezando también a jugar la ansiedad, la espera y esta cosa de, a ver, quiero saber los resultados. Lógico, ¿no? Lógico, en todos los países y para todas las elecciones. Y es normal que haya un tiempo de conteo, un tiempo de reunión de los resultados provinciales, parciales, municipales. Por consiguiente, es un tiempo perfectamente normal, pero hay que estar tranquilos porque el CNE es una garantía precisamente de, yo creo, de seguridad, confiabilidad, como lo decíamos antes. Claro, también hay que tener en cuenta que muchos adversarios del proceso van a especular a medida que pase el tiempo y van a imaginar que, como son conspiracionistas y complotistas, de que se está preparando algo, se está cocinando algo. En realidad, en todos los países democráticos hay un tiempo entre el final de los resultados y los resultados reales. A veces se dan resultados de sondeos de pie de urna. Aquí no es la tradición y lo que se espera son resultados reales, definitivos. Tal cual, ¿no? Claro. Tal cual, no se debe es sondeos. La diferencia, por ejemplo, para el autor de ese tuit en España. En España apenas terminan José las elecciones o en Francia inmediatamente se da un resultado, porque es el resultado a pie de urna que luego se va corrigiendo, que casi siempre efectivamente da una idea de lo que va a ser el resultado real, pero no es la tradición aquí, se dan resultados reales y los resultados reales en España, en Francia solo llegan muy tarde de madrugada. Hablando de tradición y hablando de lo que pasa en Venezuela, ya a esta hora hay ciudadanos venezolanos que se han trasladado hasta el Palacio de Miraflores para esperar allí la información, el pronunciamiento del CNE con el ganador, con la situación, el balance que dé a esta hora la máxima autoridad comicial. Claro, sí, bueno, también apuestan a que el vencedor puede ser el actual presidente. Y creo que, bueno, tienen argumentos para hacerlo porque muchos sondeos que se han publicado pues han dado más o menos el orden que se suponía, que se supone que darán los resultados definitivos. Pero nosotros aquí, como hacemos verdadera información, no daremos información más que cuando sea real, dada por el CNE. Hablábamos antes, así va a ser. Hablábamos antes de este acoso fascista que ha sufrido Venezuela, traducido como instrumento político en guerra económica. Quedé también en acercarles la visión de nuestro invitado en el estudio acerca de esa arma política. Hay que tener en cuenta que no es necesario solo detonar un gatillo, que hay otras medidas. Y voy a Chile, al Chile de Allende, como hacer chillar justamente la economía. Y en ese punto estamos, y también aparece la realidad económica de Venezuela cuando hablamos de esta realización de elecciones presidenciales. Evidentemente, hay casos
muy antiguos. Por ejemplo, lo que se ha hecho aquí con la moneda, por ejemplo, desaparecer la moneda física en un momento, ¿verdad?, del año pasado en particular. Esto ya se hizo contra la Unión Soviética. Después de 1917 fue un argumento que se utilizó para secar el movimiento económico, las transacciones económicas y crearle dificultades a la joven República Soviética. Se hizo también en Chile. En Chile se hizo todo lo que estamos viendo aquí. De prueba. Absolutamente. La desaparición de los medicamentos, la especulación. Además hubo en Chile grandes huelgas de camioneros que paralizaron al país. Se especuló sobre todo. Se desaparecieron los medicamentos. Hubo huelgas de médicos, de cuadros, de ejecutivos, del cobre en particular, para que el cobre es un poco el equivalente en Chile de lo que es el petróleo aquí. Todo eso lo padeció el gobierno de Unidad Popular durante los 2 años que gobernó, no fue tanto tiempo, fueron elegidos en el 71 y los derrocaron en el 73. También en Nicaragua, la Nicaragua sandinista, la Nicaragua después de 1979, durante 10 años le hicieron toda clase de tipos de acoso. Esto que Orlando Pérez llamaba antes una guerra de baja intensidad, porque no es una guerra abierta, en Nicaragua hubo las dos. Lo que se llamó la contra, ¿verdad? Es decir, una guerrilla contra el gobierno, y por otra parte este tipo de guerra. Cuba también conoció los dos, la guerrilla, lo que se llamó la guerra contra bandidos en el Escambray, muchos atentados que hubo en Cuba, aquí afortunadamente no ha habido tantos, y luego toda clase de ataques de otro tipo. En Cuba, por ejemplo, la mayoría de los médicos fueron incitados a emigrar, muchos ingenieros, cuadros, fueron incitados a emigrar para dejar al país desprovisto de sus fuerzas vivas, ¿verdad? Y además de la operación Peter Pan, en la que se llevaron a decenas de miles de niños para que la propia revolución, en cierta medida, no tuviera continuidad. Luego, todo esto que vive Venezuela es un poco un concentrado de todo lo que se ha hecho contra algunas revoluciones o algunos movimientos progresistas, Cuba, Nicaragua, la Unión Soviética, Chile, todo está concentrado aquí, y no desde hace 1 año o 2, desde hace 20 años. Entonces el resultado, efectivamente, para muchas personas es que la vida cotidiana se ha vuelto muy complicada en función de las consecuencias que provocan este tipo de ataques tan multiplicados. Y ahí lo que hay que valorizar es la resistencia del gobierno revolucionario, y en particular la resistencia que ha asumido el presidente Nicolás Maduro, que ha tenido toda una serie de respuestas. Marcela, tú decías la inversión social. ¿En qué país, sin estar confrontado a tantos ataques, se han entregado a la ciudadanía 2 millones de viviendas? Bueno, es algo muy excepcional, ¿verdad? ¿En qué país se consagra el 60, el 70% del presupuesto nacional a obras sociales, verdad? Es cobertura decir, de 100% para jubilados y pensionados. Jubilados y pensionados cubiertos al 100%, caso único en América Latina, ¿verdad? Enseñanza gratuita en todos los niveles. Entonces, todo esto son los proyectos que definen, retratan al proceso bolivariano que está en marcha, que por eso tiene tantos adversarios, porque es el antimodelo al modelo neoliberal. Gracias, Ignacio. Y ahora la pregunta para el final. Con poco tiempo, 2 minutos para cada uno de nuestros invitados, pero fundamental su respuesta. Vamos a preguntar en qué mundo está inserto Venezuela, como para también develar ya una próxima clave a futuro. Marco Teruggi. Bueno, más que nada pienso en el continente este año, pienso en lo que ha pasado en Brasil, pienso en Argentina haciendo el Fondo Monetario Internacional, pienso en esta Venezuela que en este contexto de gran disputa continental fortalece el proceso revolucionario, se queda plantado, se queda de pie, da un ejemplo para el continente. Imaginémonos si hasta ahora estuviéramos discutiendo lo contrario, que hubiera ganado un candidato a oposición. Lo que eso significaría para todo el continente. Estamos debatiendo que ratificamos poder político y vamos a
ver cómo solucionamos los principales problemas. Eso es lo que tenemos que debatir y también creo que sirve de ejemplo para un continente que necesita un punto de referencia central y Venezuela ha tenido y debe tener ese espacio de interlocución y proceso de mucho avance, no solamente para resistir al imperialismo, sino para construir un nuevo proyecto de sociedad, que es a lo que nos ha convocado el comandante Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ignacio. Bueno, quizá se inicia aquí de nuevo un ciclo progresista, porque imaginemos que después de esta victoria llegase una victoria, no sé, de Petro en Colombia. Suena muy ambicioso, Ignacio. Seguro, pero puede estar en la segunda vuelta, y ya, lo cual ya sería prueba de que hay fuerzas progresistas importantes en Colombia. Una victoria de AMLO López Obrador en México, que suena muy realista. En este momento están debatiendo los candidatos presidenciales allí. Absolutamente. Y también un candidato progresista, ya que no puede ser Lula, que está en cabeza de las encuestas en Brasil. Entonces, esto podría significar un cambio muy importante en América Latina, sobre todo si el año próximo, que hay elecciones en Bolivia, se confirma Evo Morales. Por otra parte, en un contexto, Marcela, en el que la crisis con Irán que ha abierto el presidente Trump al romper el pacto nuclear que se había establecido con las 6 grandes potencias del mundo, crea una situación en la que el precio del petróleo puede seguir aumentando y dándole, por consiguiente, recursos nuevos a esta nueva etapa del presidente Maduro en Venezuela. Esto cambia un poco la perspectiva con respecto a los 3 últimos años. Y como han tenido respuestas muy ambiciosas de nuestros invitados, me queda 1 minuto y para ambos pregunto, ¿existe la posibilidad de pensar una paz perfecta para Venezuela? Marco. Habría que ver que es una paz perfecta. Yo pienso en una paz para la gente, que significa que esta situación económica se descomprima, que los cotidianos dejen de ser esta situación de complejidad para resolver cosas sencillas, porque así lo ha planteado la estrategia de desgaste sobre la población, y paz para la gente para que pueda trabajar, desarrollarse, progresar y podamos salir de este proceso de guerra, de desgaste que nos han impuesto y volvamos al camino que veníamos teniendo de crecimiento, de expansión democrático, de expansión y democratización del consumo. Yo pienso en esa paz, pienso en la gente que hoy votó, que subió hasta la punta de un cerro, que hizo ese ejercicio en estas condiciones y creo que la verdad necesita, merece y va a construir esa paz. Ignacio. Yo pienso que la paz perfecta es perfectamente posible, Marcela. El presidente Maduro la quiere. Para ello hay una condición, y es que la oposición, digamos el pueblo de oposición, cambie de líderes. Los líderes de la oposición han demostrado no estar a la altura de lo que necesita el país, y la mayoría de ellos han abandonado a sus electores sin apenas dirección, con una dirección errónea, el consejo de no participar en estas elecciones, y por consiguiente con una oposición que jugara el juego de la oposición, sí que se podría establecer una paz perfecta que Venezuela necesita y que el presidente Maduro desea. Marco, sobre ese concepto y ese rol para la historia de la oposición, ¿lo ves posible? Lo veo necesario, no sé si lo veo posible, y como decía el poeta Ezra Pound, la lucha entre la luz y las tinieblas es eterna, y sobre todo cuando enfrente tenemos al imperialismo norteamericano y a una burguesía, una oligarquía dispuesta a sangre y fuego para recuperar su poder. Nosotros tenemos que garantizar que ese conflicto se mantenga en términos democráticos y que efectivamente podamos ir hacia el camino que estamos llamados a construir, que es el camino de un país que crezca, un país de justicia, soberanía e independencia, y, como dice Ignacio, frenar esas ambiciones de revancha que vienen rebrotando cada vez en nuevos ejercicios de violencia, que tenemos que ver cómo le ponemos un límite. Insisto, estamos frente a los Estados Unidos, el imperialismo, y eso no es poca cosa.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!